Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase de teoría pedagógica. Vamos a la sesión número 8. Como te mencioné la clase pasada, vamos a trabajar instituciones educativas. La clase pasada fue la cuestión de la familia. Ahora vamos a vernos con un poquito más a la religiosidad. Vamos a ver a la iglesia como un factor educativo. Pero ojo, vamos a verlo en el transcurso de los años en el proceso en México. Entonces, en la actualidad no podemos trabajar cuestiones religiosas porque sabemos que en el artículo tercero constitucional de México no podemos hablar de religión porque nos menciona que es laica la educación. Por lo tanto, en la actualidad la iglesia no finge como un factor educativo como tal en la institución o como enseñanzas, como aprendizaje. Si es un factor educativo, dependiendo su orden, dependiendo su creencia, dependiendo su origen, dependiendo su crítica. Sí, sí es una enseñanza, pero dependiendo su orientación y su enfoque. Por lo tanto, vamos a verlo de manera histórica. Entonces vamos a identificar que al principio de la humanidad, pues la religión tuvo que dar una explicación de los fenómenos que pasaban. Fenómenos en cómo llegó la vida, cómo se sale el sol y cómo sale la luna, en cuestiones de cómo hay un ciclo de estaciones del año y cómo es que somos seres pensantes y no seres raciocinios como el mono o el perro. Esto va a identificar que en Europa, específicamente en Europa en la Edad Media, se da la formación de instituciones religiosas con enfoque educativo, principalmente en Europa, porque recuerden que en Europa, si nos vamos más en la historia, la situación de los romanos fueron derrotados por el grupo bizantino y los bizantinos fueron derrotados por cuestiones religiosas, donde llegamos a la parte de las cruzadas. Ok, historia general. Con las cruzadas vamos a identificar que esto se da en Europa. Las cruzadas se dan por defender ideologías y defender creencias religiosas. Esas creencias religiosas me permiten identificar que se da en Europa. Y esas cruzadas hacen que se vuelvan instituciones educativas las creencias religiosas. Por lo tanto, la iglesia, que era el factor primordial y la cúpula del poder en ese entonces, empezó a predominar a ser instituciones bajo una dogmática de fe católica, porque en alguna de las materias vas a encontrar diferentes autores religiosos como Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, que sí en su momento apoyaron en procesos educativos, pero todo bajo una fe y bajo una creencia. Entonces, en esa situación, lo que crearon las instituciones fue crear universidades. Esas universidades o esas mismas escuelas nos enseñaban en su momento gramática, retórica, teología, astronomía, aritmética, derecho, por algunas ondas. Bueno, ¿cómo es que surge en México en esta situación? En México surge bajo la llegada de la Nueva España. Bajo la llegada de los españoles a la situación al continente americano, hacemos la creación de escuelas religiosas, que básicamente lo que llegaron fue a hacer a colonizar. Esa colonización y ese descubrimiento se da a través de situaciones más que vamos a ver a la detalle. Pues bueno, por esas situaciones y esos estudios teológicos se basa la cuestión del aprendizaje de la religión. Sin embargo, en la actualidad sabemos que todo proceso tiene que pasar por un conocimiento científico o por un método científico, en los cuales ya se basa un proceso de transformación. Eso lo vamos a encaminar que se da a partir del siglo XIX, donde en México ya quitan toda la parte religiosa y lo hacen en el siglo XIX, en el año 1850 y pico, ahí con las leyes de reforma, donde la iglesia y el Estado se rompen, quiebran sus muñecas, es que iba a decir la vulgaridad, pero rompen o quiebran sus muñecas. En esa cuestión religiosa, bueno, México pasa a transformar la situación de la religiosidad de un lado y pasa a transformar la creación de instituciones nuevas referentes a una nueva creación, a un nuevo proceso y una nueva materialización del conocimiento. Actualmente predomina la situación de eso, del desarrollo científico, de métodos científicos y disciplinas que desarrollan la tecnología y el avance cultural de nuestra educación. Se formuló o se especificó a lo largo de una situación laica en las constituciones de nuestro país. Las constituciones que en algún momento empezaron desde la reforma de
de Benito Juárez, pasando por las reformas constitucionales de Santana, hasta la parte de la reforma del Porfiriato. Por lo tanto, en la actualidad, las instituciones educativas sí existen, son sectores privados, sí existen, pero sí siguen creyendo en una situación de fe. Un dogmático, que es una creencia educativa, un dogmático de fe. Y ese dogmático de fe surgió en nuestro país. Vamos a explicar más a detalle. Ay Dios, se me movió. Bueno, en esta situación, la cuestión del virreinato, cuando estábamos hablando de la creación de la Nueva España, en 1821 empezamos a trabajar la cuestión de la religiosidad. Bueno, en la Nueva España se forma la primera escuela universitaria, que es la Real Pontífica Universidad de México. En la actualidad existe y se transformó, sí, se separó. Existen dos, la UNAM, correcto, que es la UNAM, y también existe la Real y Pontífica Universidad de México. Tradicionalmente esta universidad se dividía por categorías. Esas categorías iban desde la teología, derecho civil, canonización, medicina y artes y humanidades. Aunque también enseñaban filosofía, historia, tronco común como ciencias naturales, astronomía, matemáticas, físicas, arte y música. Pero predominaba la situación basada en la religiosidad, como te lo dije, una situación dogmática en el cual se encargaban de explicar la creación del mundo como lo conocen bajo la lectura de libros sagrados como es la Biblia, y no me meto en más. Por esa cuestión se trabajaba la cuestión del trabajo social y la conducta y la moral con los estudiantes. En esa cuestión, la religiosidad pasa a ser el poderío de las cuestiones de enseñanza, de trabajo y de poder. Así es como se empieza a crear la iglesia como una institución fundamental de la enseñanza. Procesos positivos, sí, porque explican la relación de la moral. Procesan la enseñanza a través de una ética, acciones buenas y malas. La parte negativa, que sí había una situación muy castigadora con cuestiones de creencias y de fe. Como tip, no es tarea, pero es que es mucha tarea la que ya he dejado, pero en algún punto, puedes buscar en alguna plataforma En el nombre de la rosa, y que es una película de educación. Y sí va un poco lenta. Como crítico te voy a decir que va muy lento el desarrollo, pero la forma en cómo educaban en ese siglo que te estoy hablando, que es la religiosidad, lo expresa. Te lo vuelvo a repetir. En el nombre de la rosa, así se llama la película. Buena y ponerle muchísima atención. Porque sí va lenta, pero tiene una trama educativa espléndida que es muy recomendable. Lo pongo aquí como, no como tarea, solo es como recomendación, porque en algún momento, en otra materia, puede pasar que me toque darte esa clase y tendremos que verla como tarea. Entonces, relax, sugerencias, si tienes tiempo y algo que quieras ver y recomendaciones, en el nombre de la rosa. Y por lo tanto, en la Nueva España, al crear estas instituciones, pues se crearon otros tipos de instituciones de enseñanza en todo el territorio. Si en algún momento has visto la parte cultural de las iglesias, de los templos, de las catedrales, están creados por diferentes órdenes religiosas. Esas diferentes órdenes religiosas lo que trataban es evangelizar que todos los indios, según ellos, nosotros los indígenas, creyeran en la situación de fe que estaban promulgando, el catolicismo. Pues bueno, en esa situación exigieron que nosotros creyéramos en esa cuestión, exigieron que trabajáramos la cuestión del castellano y exigieron que tengamos una creencia y una tradicionalidad conforme a lo que teníamos. Ok, por esa parte, las iglesias son diferentes modelos, a lo que voy. En esa parte, las iglesias son de diferentes modelos. Esos diferentes modelos son los diferentes grupos de religiosos que empezaron a establecerse en las comunidades. Ejemplos: jesuitas, franciscanos, evangelizadores, pontífices, que todo eso llevan una situación. Y es aquí como se divide la educación en México, que su primer par era la evangelización, pero como segundo enfoque también empezaron a dar educación a los indígenas. Caso fueron los colegios propagados por FIDE. Ahí menciona que eran los encargados de preparar a los sacerdotes que debían instruir a los indios en el fortalecimiento de la religión. Fue la primera institución para religiosos para ahí mandarlos a la Nueva España y hacer que nos reeducaran. Como segundo punto, estábamos trabajando la situación que cuando estaban aquí nos daban
la evangelización, perdón. Nos daban la evangelización, pero además nos daban oficios, nos daban formas de trabajo y nos daban la parte retórica. En esa parte retórica transformaban la situación educativa, porque sobre todo era en manos de la iglesia y todo tenía que ver con la iglesia y todo el poder absoluto era de la iglesia. Tenía poder en ese entonces, estábamos hablando de 1800. La corona por la cual nosotros estábamos regidos era por Carlos V, que sí existió, y no estoy haciendo marcas de chocolate, pero Carlos V era un fiel adorador de la Iglesia Católica. Por lo tanto, lo que quería era evangelizar todo. Y aquí los pequeños colegios empezaban a destinarse a la creación de diferentes sectores. Dividían la forma de enseñanza porque la forma machista de las creencias religiosas, a los hombres les enseñaban oficios como carpintería, herrería, situaciones pegadas a la fuerza. Y a las mujeres se les enseñaba un poco menos, porque a las mujeres era la cuestión solamente la parte básica, lectura y escritura, porque sabían o ellos lo encomendaban que las mujeres eran las encargadas de la parte doméstica de la casa. Y su parte de enseñanza eran los factores domésticos que estaban dentro de esta sociedad. Y de ahí surgen los conventos de monjas, los conventos de casas de las carmelitas descalzas, de las santas teresas cristianas, factores sociales que en algún momento discriminación de género hubo y existió en su proceso. Esas discriminaciones y factores de proceso, bueno, en algún momento empezaron a ser factibles. ¿Por qué? Porque en algún momento cada rol social que el hombre tenía y que la mujer tenía era importante en esa época. Sí, no te voy a mentir que en algún momento pues los destacados en medicina, en oratoria, en teología, en astronomía eran hombres, porque no había más, porque la enseñanza entre las mujeres no se dio. ¿Conoces el caso de Sor Juana Inés de la Cruz? Bueno, recordemos que Sor Juana fue una persona muy famosa en las cuestiones de la Nueva España, sin embargo no se le daba ni la permitía, ni se le permitía la enseñanza, pero era una oradora espléndida y lo hizo a escondidas. Y se tuvo que rapar y se pasó por hombre y una cuestión muy transformadora en nuestra actualidad, que dices que tenía ideas raras, Sor Juana, pero en algún momento fueron reprimidas porque Sor Juana era de un convento y lo que quiso era expresar su retórica a través de su letra. Más sin embargo no era permitido porque la enseñanza de la retórica solo era a través de las letras de los hombres. Y en esa cuestión pues Sor Juana se rebeló y es un claro ejemplo de la desigualdad que existía en la parte religiosa. Porque sí transformaba a la sociedad, sí discriminaba a la sociedad. Tuvo factores buenos como todo, sí tuvo factores chidos y positivos como todo, no lo voy a mentir, chidos y buenos como la transformación del México que hoy conocemos, porque va gracias a esa evangelización, pues el país creció, se estructuró con masacres, por si realmente la educación cristiana fue masacre, fueron sangres, pero se modificó. Y regresando al caso de Sor Juana, pues en algún momento la desigualdad lo notamos con ella. Entonces, como tal, la educación, pues tuvo diferentes factores positivos en México. La educación religiosa. Entonces, aquí lo tenemos, que en la Nueva España teníamos a la Real y Pontificia Universidad de México, y que enseñaba, aquí están esos factores, enseñaba religión, lengua, lenguas que estamos hablando de latín, ojo, estamos hablando de latín. Tenemos historia, tenemos poesía, filosofía y teología, naturaleza, astronomía, matemáticas y artes plásticas. Ciencias básicas que en su momento eran importantes de tomar en cuenta para esas cuestiones de enseñanza. Y recuerdo, ojo, la Real Universidad Pontífica de México solo era para varones. Lo retomo otra vez. Solo era para varones. De ahí, bueno, pasamos a las semiescuelas que que empezaron a surgir de México. Bueno, mini escuelas porque no todos tenían la parte financiera en la Nueva España para entrar a la Real y Pontificia Universidad de México, sino que pasaron a colegios más pequeños, como bachilleratos. Estos eran como tipos bachilleratos, que también era solamente para varones, y es el de San Juan de Letrán, uno de los más importantes y caros
de la Nueva España, porque era el más financiero. Teníamos el Imperial de la Santa Cruz, el de San Pedro y San Pablo, el de San Ildefonso, que por eso, de hecho, es uno de los edificios más antiguos de la Ciudad de México. El Colegio de San Ildefonso, que está en el mero centro, que si lo has visitado como museo, no hombre, una cosa impresionante como arte, impresionante. Aconsejo, visítalo el Museo de San Ildefonso. Es una parte grandiosa como cultura. Y es ahí donde se refleja cómo enseñaban. El de Todos los Santos, el Nacional de Gregorio, el Real, el de Infante de San Ignacio, el de San José, y aquí el femenino, el de Niñas de Irapuato, donde estaba en su principio Sor Juana Inés de la Cruz, ¿vale? Que era uno de los conventos más grandes en su momento, y ya después fue el convento donde estamos, en el Estado de México, donde falleció, si no mal recuerdo. También tenemos ya la parte seminarística, donde era la parte más pequeña, la parte baja, donde teníamos ya a las mujeres y a los hombres con oficios, que eran los jesuitas, que eran los de franciscanos y eran todos los demás pontífices o sacerdotes o monjes que podemos tener dentro de la religión. En esa religión, bueno, alguna de nuestras autoras, que es la historiadora Dorothy Tang, ha investigado respecto a los procesos educativos que hemos tenido dentro de México y ha hecho la investigación sobre los pueblos indígenas y señala que la educación que se impartía en la iglesia para la población, ya sea las familias o los hijos, era una doctrina católica y que ayudó a la enseñanza de la lectura y escritura para poder participar en eventos de la comunidad, para fungir puestos civiles y religiosos. Entonces, la iglesia como un factor educativo, en su momento ayudó y sirvió, porque dio el primer pilar de la enseñanza, lectura y escritura, y lo daba en general, porque sí lo daba para hombres y mujeres, y fue el pilar que se reconoció en este factor. Asimismo, sabemos que a lo largo de la transformación que tuvo toda la religiosidad, pues empezaron a tener mejores conocimientos y mejor método experimental, mejores situaciones de aprendizaje. Sí, bajo condiciones sociales. Aquí viene una tarea, bajo una tarea, que es un video largo, es de red social, no está en YouTube, es de red social. Y aquí explica la educación laica en México actualmente. Velo. Es un webinar que estuvo hace un año, 2 años, cuando estuvo estructurada la reforma educativa, el proyecto educativo. Entonces, en esta cuestión, aquí empezamos a trabajar lo que trato de explicarte, que por qué no podemos tomar en cuenta a la iglesia ahora como un factor de enseñanza, por la parte laica, y esa parte laica lo vamos a expresar en esta videoconferencia. Entonces, en esta videoconferencia te pido que me apoyes a revisarla, que la tomes en cuenta y que la tomes en serio como tarea, y veas que en algún punto en México la parte del sector educativo o la parte de la institución educativa, que es la iglesia, nada más forma valores en diversos factores sociales, porque no todos tienen las mismas creencias. Todos tenemos diferentes creencias y yo puedo adorar una piedra, tú puedes adorar una cruz, alguien más puede adorar una persona vestida de mujer y esa es su creencia, ¿vale? Entonces, así se basa la parte laica en México. Y es así como en México la institución religiosa sí formó parte de la enseñanza a partir de la conquista, pero quebró en leyes de reforma. Es así como México tiene un factor cuna que es la religiosidad. Sí, sí es un factor cuna social, la religiosidad. Que en la actualidad gobierna, funge situaciones religiosas, políticas y demás, que a nosotros como educadores no nos competemos porque somos laicos. ¿Vale? Aquí también te dejo otra tarea, que es a completar una lectura. En esta lectura tú vas a anotar cuál es la información. De hecho, te la mandé por Word, entonces de preferencia descárgala, anótala, revísala, lee 20 veces y la subes en PDF en plataforma para que yo la pueda revisar. Claro, no te voy a dar las respuestas. Entonces viene bajo una condición de estructura de creencias, ¿vale? Sí te pido que la revises minuciosamente. Viene referente a los textos de la información que te estaba dando, pero analízala, compréndela. Entonces, quedamos entendido que la institución base como religión o la iglesia como un factor educativo sí lo permitió en México, sí lo desarrolló, sí lo culminó, pero en la actualidad no tiene función, no tiene factor
y no tiene situaciones funcionales por la parte de del artículo, por partes políticas o por partes sociales, porque cada sociedad tiene una creencia y esa creencia modifica las condiciones. Solamente la vamos a dejar como una institución social que me da valores, porque me habla de moral y me habla de ética, así de simple, ¿vale? Gusto vernos, cualquier situación, duda y demás, estoy a tus órdenes, nos vemos hasta la próxima.